Hazel. Buenas tardes, Katy, Hazel, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, yo sí. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ¿y usted, profe? Bien, hija, ya te conozco la voz. ¿Cómo estás, Hazel? Hello, Hazel. Bien. Entonces, ¿me escuchas, Hazel? Todavía no, no escuchas, Hazel. Vamos a ver. Hello. ¿Me escuchas, Hazel? Bien. Está un repaso, ¿verdad? Profe, dice que no escucha. ¿Escuchas? Pon el No, audio. dice que no escucha. Pon el audio. Ahí está conectándote. ¿Me escuchan? Hazel. ¿Escuchas, Hazel? ¿Aló? Mientras encuentra el audio, Hazel, vamos a comenzar, ¿sí, Katy? Bueno. Entonces, nosotros el tema que estamos viendo, ¿verdad? Y lo pudieron ver en el video, es el colonato, ¿verdad? Estamos dentro de la misma, pero es el colonato. Entonces, es un estado entre la esclavitud y la libertad, ¿verdad? De esas personas que vivían en tiempos de los romanos. Es aquella persona libre que cultivaba tierras que no eran de él, ¿verdad? Pero fíjate de que él pagaba como un alquiler anual por utilizar las tierras. La persona del colonato no estaba sometida, podía casarse, o sea, era una condición diferente a la del esclavo, ¿verdad? No estaba sometido, podía casarse, podía adquirir bienes. La condición de colonato era hereditaria, pero también podía finalizar mediante una autorización del propio terrateniente, que era el dueño de las tierras, ¿verdad? El Estado le cobraba a los colonos el impuesto, ¿verdad? En lugar de cobrárselo al dueño de las tierras, sino que se los cobraba al colono, prácticamente era el que alquilaba la tierra. Entonces, ¿y Katy? ¿Sí? ¿Me escuchan, Katy? Hazel. Ahora sí me escuchas, Hazel. Sí, ahora sí. No, pero no sé, seguro se desconecta para ayudarnos, porque no podía escuchar nada. Está bien. Entonces, luego tenemos otra condición que era el status civitatis, ¿verdad? Todo aquel que no fuera esclavo sería libre, ¿verdad? Pero existía diferencia entre, ¿verdad? Entre los peregrinos libres, ya que estos podían no tener la ciudadanía romana. El ciudadano romano goza, ¿sí? El ciudadano romano goza, dice aquí, ¿verdad? De todas las prerrogativas. Cuando hablamos de todas las prerrogativas, estamos hablando de que el ciudadano romano podía casarse, podía comprar propiedades,
¿verdad? Podía hacer muchas cosas, tenía muchos beneficios. Esas son las prerrogativas. Sí. Contraer matrimonio, ¿verdad? Contraer matrimonio. También podía adquirir podía adquirir y traspasar la propiedad a otra persona, ¿verdad? También vemos nosotros en cuanto al derecho público, el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano romano tenía el ius suffragi, que era el derecho a votar, sufragio, el ius suffragi, derecho a votar, ¿verdad? En los comicios, cuando había votaciones. Y también tenía el derecho, el ius honorum, que consistía en el derecho de desempeñar cualquier función pública, ¿verdad? La ciudadanía se podía adquirir entonces por nacimiento, ¿verdad? Al nacer podía nacer ciudadano romano, o también se podía adquirir por cualquier otra circunstancia. Por cualquier, hola Brandon, buenas tardes. Se podía adquirir por prestar un servicio extraordinario al Estado. Entonces, el Estado te premiaba dándote la ciudadanía romana. Luego tenemos los peregrinos y los latinos, ¿verdad? Ustedes pueden observar en las diapositivas, yo les hice unas diapositivas muy lindas, ¿verdad? A los peregrinos y a los latinos. Entonces, ¿quiénes eran los peregrinos? Recuerdan de que el peregrino era un habitante, ¿verdad? De un terreno que había sido conquistado por los romanos. Él era un extranjero. Entonces, era un habitante de país que habían celebrado también tratados, ¿verdad?, de alianza con Roma, o que habiendo sido sometidos a ella, ¿verdad?, se convirtieron en provincias romanas, ¿verdad? Al conquistar esos territorios, ellos van conquistando terreno, ¿verdad? Y ellos van convirtiendo en provincias romanas. Van convirtiendo en provincias romanas esos territorios conquistados. Entonces, esos eran los peregrinos de otros territorios. Los latinos también eran habitantes con trato más ventajoso que los extranjeros y podían ser de tres clases, ¿verdad? Los latinos véteres, los latinos colonari y los latinos iunani. ¿En qué consistían los latinos véteres? Los latinos véteres eran los antiguos habitantes, ¿verdad?, del Lacio, y disfrutaban de una situación semejante a la de los ciudadanos romanos. Era semejante nada más. Luego nosotros vemos los latinos coloniani, ¿verdad? Estos eran para afianzar sus dominios. Los romanos adaptaron entonces la política de crear colonias. Eso es como una estrategia. Ellos empiezan a hacer colonias en los territorios conquistados, ¿verdad? Luego tenemos los latinos iuniani, categorías de los latinos. Entonces vemos nosotros que son aquellos libertos, ¿verdad? Manumicio. Recuerden que la manumición consistía en darle libertad al esclavo. Libertos, ¿verdad? Manumicio. De forma solemne. De forma solemne. Y a quienes por disposición de la ley se le equipaban con los latinos coloniales. Estos libertos podían convertirse en ciudadanos romanos. Recuerden de que esta ley, ¿verdad?, protegía a estos habitantes, y así como ellos pueden, ¿verdad?, los libertos podían convertirse en ciudadanos romanos. Pero ya con Justiniano, ya cuando empezó, ¿verdad?, a gobernar el emperador Justiniano,
pues tiene que hacer un gran trabajo. Recuerden que él hizo el digesto, ¿verdad? Él hizo Sí. una institución, ¿verdad? Él creó el Corpus Juris Civilis, el cuerpo de leyes, ¿verdad? El Código Civil, el primer Código Civil. Y nosotros vemos, ¿verdad? Que entonces, pero al ver Justiniano esta situación de latinos y esas cosas, entonces en sus pretensiones, él borra las diferencias entre lo que era el derecho civil y el derecho de gente, ¿verdad? Entonces elimina esta diferencia de latinidad, así como la categoría de manumitivo, ¿verdad? Es decir, categoría de manumisión deliberada al esclavo. Después vemos el problema del nombre, ¿verdad? Ya en Roma, las personas tenían derecho a tener un nombre, pero el nombre tenía mucho significado. Tenía varios significados. ¿Y esto qué significa? En Roma toda persona tenía derecho a utilizar jurídicamente un nombre, ¿verdad? A efectos para determinar quién era, ¿verdad? Y para indicar de dónde provenía. También nosotros vemos, ¿verdad? Que el nombre de ingenuos, ¿verdad? El nombre de ingenuos estaba compuesto por 3 elementos. Uno, que significaba el propio nombre. Esto significaba el distintivo del individuo dentro de su familia. Otro elemento era el nombre del gens, de la gens, es decir, el nombre de la gens a la que él pertenecía, el nombre latino. Y también el apellido para distinguir el grupo familiar específico al que él pertenecía. Pero también a esos 3 elementos le podemos sumar 2 más. Había otro más, que era la indicación de quién se es hijo. Y también la indicación de la tribu a la que él pertenecía. Entonces, el nombre podía tener la sigla o la forma de cómo a quién pertenecía, quién era él, cómo se llamaba, a qué tribu pertenecía, a qué gens pertenecía. Eso es en cuanto al nombre. Y en cuanto al estatus familiar, ¿verdad? Esa es otra posición, otro estado de estos habitantes. Y según este estatus, la persona puede ser sui juris o alieni juris. Recuerden de que el sui juris es la persona que es libre, ¿verdad? Es libre, no depende ni está bajo la patria potestad de ninguna otra persona. Porque el sui juris tiene libertad de casarse, de tener hijos, de comprar propiedades, de hacer de su vida lo que quiere. Ese es el sui juris. Pero el alieni juris era diferente, porque el alieni juris estaba sometido, ya sea a la autoridad del pater familia o a la autoridad del amo. En el caso del pater familia, estamos hablando de que tanto los hijos como la esposa, la madre, a eso sometidos a la autoridad del pater familia. Y el esclavo eso significa delimitados. Ellos no tenían derecho a casarse, ellos no podían hacer absolutamente nada, ¿verdad? Luego la disminución de la capacidad. Ese es otro aspecto, la capitis diminutio, ¿verdad? La disminución de la capacidad que tenía que ver mucho con la libertad de aquel ciudadano romano, ¿verdad? Es decir, si a vos se te disminuía la capacidad jurídica, prácticamente, ¿verdad? Entonces, vos podés llegar a ser esclavo. Esta disminución de la capacidad podía ser muy o media, ¿verdad? Entonces, la capacidad máxima, ¿cuándo se daba? Se daba cuando el individuo perdía, ¿verdad? Su capacidad, perdía su libertad. Entonces, al perder él esa capacidad máxima, estamos hablando del máximo, ¿verdad? Él perdía su libertad
¿verdad? Y quedaba entonces reducido ¿a qué? A un esclavo, prácticamente. Él se convertía en un esclavo. Pero tenemos la capita diminutio media, que era un estado medio, ¿verdad? Se sufría en caso de pérdida de la ciudadanía. También había otras causas por las que usted podía perder la ciudadanía. Estamos hablando de los romanos. Esto implicaba también la pérdida del estado de familia, ¿verdad? No tenía derecho ya, ni a la familia. También tenemos la capitis mínima, que era pérdida de la capacidad mínima. Esta se sufría en caso de pérdida de la ciudadanía romana también, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que esta disminución, ¿verdad? Mínima, esta situación pues se presenta cuando la persona pasa de ser sui iuri a alieni iuri. Porque recuerden que el que era una persona libre era sui iuri. Era una persona que tenía una plena capacidad jurídica. Pero ya el alieni iuri viene perdiendo su libertad, perdiendo autoridad, perdiendo capacidad, ¿verdad? Entonces, luego abordamos nosotros el tema de la infamia. Lo abordamos un poquito también. Entonces, todo ciudadano romano podía ser acusado. Estamos hablando de que había cometido algún delito o había cometido algo indebido, ¿verdad? Entonces, la infamia era resultado de una decisión del censor, ¿verdad? De una disposición legal o de un edicto que había emitido el pretor en ese sentido. Entonces, la persona que sufría la infamia veía automáticamente restringidos los privilegios que gozaba, decíamos, ¿verdad? En la ciudad, en la sociedad, de acuerdo con su situación particular. Además, se veía impedido de realizar determinados actos jurídicos, como ser procurador, ¿verdad? En un juicio no podía ser procurador o testigo, ¿verdad? Así como él no podía ejercitar sus acciones populares y desempeñar cargos en el gobierno. No podía hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque él había cometido una infamia. También podía ser acusado de infamia por decisión de un censor, el perjurio, ¿verdad? O la persona que hacía indebida ostentación, ¿verdad? Ostentación de un lujo excesivo. Entonces, la ley Julia, ¿verdad? Trata de infame a todo condenado en materia criminal. En ese entonces estamos viendo la ley Julia. Entonces, por eso es que hablamos de el colonato. El colonato son personas, ¿verdad? Prácticamente son extranjeras que han venido a territorio romano a trabajar la tierra, pero no en calidad de esclavos, sino que ellos vienen en calidad de latinos, de peregrinos, ¿verdad? A alquilar esas tierras y a trabajarlas, ¿verdad? Luego tenemos el ius potlimini. El ius potlimini. El ius potlimini se daba en los casos en que una persona libre, ¿verdad? Era hecha prisionera. Recuerden de que también ellos salían a conquistar esos territorios, ¿verdad? Y traían a la gente hecha prisionera. Era como la mujer era parte del botín que ellos habían conquistado en ese territorio. Entonces, por lo mismo caía esa persona en la esclavitud, ¿verdad? En la esclavitud, pero lograba escapar y vuelve a su hogar, porque él gozaba del ius potlimini. A eso le llamaba, esa era una condición que mediante una ficción su situación de hombre cautivo desaparece retroactivamente. Y entonces las cosas volvían a su lugar de origen. Si él era hijo de familia, él volvía a la familia. Si él era pater familia, él volvía a ser padre de familia, ¿verdad? Y entonces hasta ahí nosotros estamos abordando
en el video con audio que les mandé en la plataforma, ¿verdad? Todo este tema de los colonos. Entonces, por eso se llama la unidad. Hablamos de las personas, de los habitantes y del colonato. Si tienen alguna pregunta ahora. A ver, Hazel, Brandon. No, por el momento no. Sí, pero ya están contestando sus preguntas, ¿verdad? Sus cuestionarios. Aquí lo que les hice fue un resumen pequeño, ¿verdad? Un repaso de lo que contiene el video con audio que les puse y contesten el cuestionario, ¿verdad? Sí, ya en eso estoy, lo del cuestionario. Exacto, yo les di a ustedes en físico el cuestionario, ¿verdad? Sí, Que nos vimos, el día en que nos vimos fue el fin de semana pasado. Este fin sí, de el domingo. semana, vamos a ver, pero hoy por la tarde, de aquí como a las 7, les voy a poner otra tarea. Para que Sí, estén pendientes. Sí, le todavía. iba a preguntar porque solo puso los temas, pero no Sí, había puesto sí, actividad. no se las he puesto, porque estaba yo tratando de terminar con los videos con audio, ¿verdad? Ujú. Y entonces, y también planeando las clases para el otro fin de semana, haciendo también las invitaciones para el resto de las videoconferencias con los demás alumnos, porque tengo en procesal, en civil, ¿verdad? Entonces, tengo con tercero, con cuarto año, con quinto año. Entonces, pero sí, la tarea se las pongo hoy a las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, pero Bueno. ustedes ya lo tienen en físico, yo se lo di el fin de semana pasado. Sí, ya el cuestionario, sí. Les di 2 cuestionarios, porque hasta la mitad llega uno y De de la las, mitad ajá. llega el otro, ¿verdad? Sí, Entonces, así sería, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, recuerden de que en tiempo de Roma se dio esa situación de la esclavitud, ¿verdad? El hombre era reducido a ser tratado como un objeto. Era una degradación del ser humano terrible, terrible. Él no tenía derecho a nada, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios en tiempo de Justiniano esta situación comienza a cambiar un poco, ¿verdad? Y entonces después pasamos al feudalismo. Recuerden de que cuando ya pasó la esclavitud, empieza a, como dicen, la crisis de la desaparición del esclavismo y viene el feudalismo. El señor feudal era dueño de tierras, ¿verdad? Y entonces, pero entonces ya tenemos el siervo, el sirviente, ¿verdad? Que el sirviente también empieza a recibir una remuneración por su trabajo, ¿verdad? Y entonces, pero eso lo vamos a ver pues más adelante, lo que es el feudalismo, ¿verdad? Y ustedes vieron todo lo que es la comunidad primitiva. Creo que fue en la clase de, ¿cómo se llama? Perdón. Lo que es la comunidad primitiva, ¿verdad? Todo lo que es el feudalismo, creo que es la teoría del Estado y del derecho. Teoría, ya la vieron ustedes, ¿no? Hazel, no, eso no. ¿verdad que no? No, yo creo que Sí, no, está eso en su no, primer no, cuatrimestre. todavía ese tema no. Primeramente Dios que les toque, porque a mí me encantaría Sí. darles, ¿verdad? Todo lo que es la comunidad primitiva, ¿verdad? El feudalismo, el esclavismo. ¿Ya? Y vamos viendo cómo va evolucionando la cosa. Muchachos, hoy en día es lamentable todavía que nosotros observemos que hay esclavitud en el mundo, porque hay trata de blancas. En los hogares el marido somete a la mujer, por eso se crearon leyes, porque cuando el Estado vio que estaban matando a sus mujeres, hace como 3 años que se creó la ley 779. El hombre siempre ha querido anular a la mujer, siempre ha querido dominarla, someterla, y no puede ser, eso no puede ser, ¿verdad? Que todavía en estos tiempos, en el año 2020, miremos formas de sometimiento hacia el ser humano, no solo hacia la mujer, hacia los hombres, porque también hay mujeres que quieren someter al hombre. A los hombres. Y entonces, porque muchachos, no es que yo sea con los hombres, yo también tengo 2 hijos varones, ¿verdad? Y el día en que ustedes se casen van a tener mujeres y varones. Entonces, hablamos en general del ser humano. Todavía existen formas de esclavitud, ¿verdad? Se roban a las jovencitas y las van a vender
al crimen organizado, a trata de blancas, las prostituyen y las hacen esclavas prácticamente. Entonces, hay que luchar contra eso también, porque todavía en estos tiempos existe la esclavitud disfrazada de otra manera, ¿verdad? Y entonces es lamentable que todavía el ser humano contenga esos sentimientos dentro del corazón y de la mente, ¿verdad? Hacia otro ser humano, porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a la vida, derecho a todo, ¿verdad? Pero bueno, cuídense entonces, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, yo hice un repaso, ¿verdad? Pero no tienen alguna pregunta. Hazel, Brandon, ¿qué se me hizo la Katy? Se me desconectó la Katy. Se tuvo que desconectar porque había llegado una tía, entonces tuvo que desconectarse, me mandó un mensaje. Sí. Está bien, cómo no, pero no hay problema. Nosotros estuvimos recibiendo el fin de semana. Este fin de semana no nos vemos, porque No hay clase. Vamos a atender tercero, cuarto y quinto año, pero sí, desde al otro sí nos volvemos a ver, ¿oyeron? Entonces, bueno, entonces cuídense, cualquier cosa estoy a la orden, el WhatsApp, tienen todo, me pueden ver aquí por la videoconferencia, pregunten lo que quieran, ¿verdad? Siempre cuenten con mi apoyo para cualquier cosa. Ha sido un placer. Buenas tardes, jóvenes. Igual usted, cuídense. Saluda a Katy, Brandon, salude. Dele, pues yo le digo. Como no, amor. Hasta el próximo domingo, entonces domingo al otro. Sí, del que viene al otro, Hazel. Bueno, este fin de semana gracias. no es para ustedes, es para hasta el otro, ¿ya? Ok. Un placer. Está bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Hazel.